De mendigo a millonario, la historia de una negra que desafió el destino, Samuel. Solo decían su nombre como si fuera invisible. Su piel oscura parecía absorber la poca luz que quedaba en las calles grises y sucias de la ciudad. Todos pasaban de largo, sin verlo, sin querer saber. Mendigo, dijeron. Pero nadie sabía que detrás de esos ojos cansados se escondía algo imposible de imaginar. En las esquinas húmedas y frías donde la basura olía a abandono, Samuel caminaba con paso firme, desconfiado. Su ropa raída y el cuerpo marcado por el viento y la pobreza eran un disfraz perfecto. Nadie sospechaba que entre esos muros de concreto y acero, en el corazón de aquella metrópoli vibrante y caótica, él tejía un imperio en secreto, un imperio hecho de números, secretos y movimientos invisibles para la mayoría. El hombre rico, Mateo, en su traje caro y mirada altiva, lo vio por primera vez una tarde mientras bajaba de su lujoso rascacielos. La luz del sol rebotaba en los vidrios brie. ¿Quién era ese hombre que caminaba sin pedir permiso en su ciudad? Nada parecía encajar. Mientras Samuel desaparecía entre callejones, dejando tras de sí un rastro de misterio, algo cayó de su mano. Un pequeño objeto. Mateo lo recogió. Sus dedos temblaron. No era cualquier cosa. Era el engranaje silencioso que estaba a punto de abrirle las puertas a un mundo oculto, oscuro y peligroso. Una red invisible que conectaba a Samuel con aliados inesperados. Traiciones frescas y secretos que podrían quebrar todo el dinero y poder de Mateo. La ciudad misma se sentía viva. Bocinas, voces que se superponían, el eco de pisadas apresuradas, gritos perdidos en la distancia. Contrastes fuertes, a unos pasos autos lujosos y edificios que alcanzaban el cielo, a otros calles rotas, hambre y miradas que pedían ayuda y no la recibían. Samuel lo sabía. Mateo, demasiado acostumbrado a su mundo dorado, empezaba a descubrirlo poco a poco. Cada paso que Mateo daba para seguir a Samuel desnudaba su... ¿Y ahora qué pasaría cuando esas vidas tan diferentes se cruzaran? ¿Cuánto estaba dispuesto a perder Mateo para no caer? ¿Podría un hombre sin nada realmente desafiar a quien todo lo tiene? El silencio antes de la tormenta pesa en el aire. Algo grande está por romperse. Y los ojos de la ciudad, que antes ignoraban, ahora miran fijamente, esperando. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio antes de la tormenta pesaba en el aire. Samuel se movía entre sombras, dejando una estela de misterio, mientras Mateo lo seguía. La curiosidad lo devoraba, pero en ese momento no podía imaginar que un giro devastador estaba a punto de sacudir su mundo. La ciudad vibraba con la locura del día a día, las luces de neón, la música que salía de los bares, el olor a comida de los puestos callejeros, rivalizaban con la mugre que se encontraba en cada esquina. Mateo estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría todo. Samuel se detuvo de repente en una zona poco iluminada, como si hubiera sentido la mirada inquisitiva de su nuevo perseguidor.
Mateo se escondió tras un auto, asegurándose de no ser visto. Entonces, como si la misma ciudad lo hubiera elegido, Mateo se congeló, el corazón en la garganta. Miró a su alrededor, perplejo. Las voces cesaron, la música se apagó. La calma de antes había desaparecido y la tensión se palpaba en el aire. Samuel, sorprendido, retrocedió un paso. Una figura emergió de las sombras, un hombre con una capucha que cubría su rostro. Parecía un espectro. La mirada de Samuel se tornó dura, sus ojos brillaron con reconocimiento y al mismo tiempo un miedo palpable. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba sucediendo aquí? ¿Por qué este desconocido parecía tener tanto poder sobre Samuel? «Yo te dije que te mantuvieras alejado», el hombre gritó. Su voz era un cuchillo afilado, y el tono le dio a Mateo una pista inquietante. Había historia ahí. Samuel se puso en tensión. Su expresión se transformó. «Estoy fuera de eso. Solo quiero...» Samuel balbuceó. Pero su voz se fue apagando. No había tiempo. Silencio tenso. Mateo contuvo el aliento. Una chispa de peligro encendió su curiosidad. Antes de que el hombre pudiera hacer algo más, echó a andar hacia Samuel, su mano extendida, como si buscara una respuesta. El clima se volvió pesado. Nadie puede escapar. Ya sabes lo que has hecho. Ahora, el precio. Mateo dio un paso hacia adelante, aunque sabía que no debería. Era como si un imán lo atrajera. Samuel lo miró, y en ese momento la desesperación de su mirada reveló más de lo que cualquier palabra podría expresar. El eco del disparo resonó de nuevo, esta vez más cerca. La gente comenzó a salir de los bares, los rostros confundidos, ahora alertados por el caos. Todo sucedió demasiado rápido. Un segundo después, la figura del hombre desapareció entre la multitud, dejando a Samuel con un vacío abrumador. Pero en su ropa raída, algo brilló con intensidad. Era una tarjeta, brillante en la oscuridad, con un símbolo inconfundible, una serpiente enroscada sobre $1. La mirada de Mateo se amplió. Una revelación impactante atravesó su mente. Esa emblemática imagen pertenecía a una organización secreta que había oído de pasada. Rumores de corrupción y mafia. Un susurro se hizo eco en su cabeza. ¿Era Samuel parte de eso? ¿Estaba él involucrado en algo mucho más grande de lo que jamás podría imaginar? «¿Qué has hecho, Samuel?», murmuró el mendigo que había visto en las calles. Ese hombre envuelto en misterio no era quien aparentaba ser. Samuel dio un paso atrás. La realidad parecía cerrarse alrededor de él. El sudor en su frente denunciaba la batalla interna que libraba. «No es lo que piensas», pero sus palabras se perdieron en el murmullo creciente de la multitud. La emoción se intensificaba, como un lamento en el aire. Mateo tenía más preguntas que respuestas. Y el desenlace de ese encuentro estaba lejos de decidirse. La ciudad que una vez ignoró a Samuel, ahora estaba empezando a mirarlo, y a Mateo, como si nunca hubieran sido ajenos. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué oscuros secretos se revelarían? La tensión se podía cortar con un cuchillo, y el viento trajo consigo el susurro de un cambio inminente. El murmullo de la multitud crecía, pero el aire parecía helarse. Samuel, jadeando, miraba la tarjeta en su mano. La serpiente de plata brillaba peligrosamente. Las luces de la ciudad ya no eran luces, eran sombras que lo acechaban. Mateo, atrapado entre la confusión y la curiosidad, dio un paso hacia adelante. ¿Qué significado tenía eso? Se sentía como si hubiera tocado una cuerda invisible que vibraba con un eco lejano.
La mirada de Samuel era un océano de dudas y secretos. «No sé si debería estar aquí», murmuró, pero su voz se apagó entre los gritos que empezaban a resonar en la distancia. Algo grande estaba sucediendo. Un presentimiento inquietante lo invadió. Entonces, de repente, otro disparo reverberó en el aire. La multitud se volvió caos. La gente gritaba y corría en todas direcciones. Mateo se quedó paralizado, sintiendo una presión en el pecho. Era como si el tiempo se hubiera detenido, mientras el pánico se desataba en oleadas. Fue entonces cuando vio a Samuel dar un paso atrás, sus ojos desbordados de miedo. «¡Samuel!», gritaron las voces detrás de ellos. Un grupo de hombres uniformados aparecieron entre la multitud, sus rostros ocultos tras máscaras, pistolas en mano. Todo se volvió irreal. ¿Quiénes eran? Uno de ellos, más alto y con un aire de autoridad, señaló a Samuel. «¡Atrápenlo! ¡Es él! ¡No puede escapar esta vez!». Mateo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La confusión inicial dio paso a la alarma. Sin pensar, se interpuso entre Samuel y los hombres. «¡No saben lo que están haciendo!», gritó. Su voz sonó más fuerte de lo que se sentía. «¡Es un hombre inocente!». Samuel lo miró con terror y gratitud. «No se interponga», le dijo en voz baja, casi un susurro, como si intentara protegerlo de algo mucho más grande que ellos. Pero Mateo no podía dar marcha atrás. No podía dejar que lo atraparan. Todo sucedió en un instante. Un grito rasgó el aire, y el sonido de un disparo resonó cerca, más poderoso esta vez. Mateo sintió la adrenalina bombear en sus venas. Los hombres de las máscaras se lanzaron hacia ellos. La multitud, atrapada entre la locura y la violencia, se volvió un torrente de cuerpos para escapar de la escena. En medio de la estampida, un destello plateado salió volando de la ropa de uno de los hombres. Fue hacia Mateo. En un parpadeo se encontró con un pequeño medallón que cayó a sus pies. Curioso, se agachó a recogerlo. Alzó la mirada justo a tiempo para ver cómo el hombre de la máscara caía al suelo. El cuerpo inerte de aquel hombre fue el golpe en la mesa que todos temían. La multitud se detuvo en seco. La vista se desvaneció y todo lo que podía oír era su propio corazón latiendo con fuerza. Un sordo murmullo comenzó a surgir entre la gente. Se giraron, algunos sacados de la confusión, otros llenos de pánico. ¿Quién había disparado? El caos se detuvo al instante. Pero antes de que Mateo pudiera entender lo que sucedía, un rostro apareció entre la multitud. Reconoció esos ojos. Eran los mismos que había visto antes al pasar. Era un niño, no más de 10 años, con un revólver en la mano, su mirada llena de desesperación. «¡Suéltenlo!», gritó con una valentía increíble. «¡Suéltenlo o todos pagarán!». Las palabras del niño fueron como un rugido en el silencio. Mateo sintió que el mundo se congelaba. Samuel lo miró, los ojos llenos de una mezcla de terror y asombro. ¿Qué acaba de ocurrir? La tensión en el aire espesa, como si el tiempo se hubiera detenido, y de repente todos se dieron cuenta de algo. Ese niño no era un extraño, era parte de algo más grande. Las conexiones entre ellos empezaban a entrelazarse, revelando un entramado de secretos y mentiras. Mateo comprendió que tenía que elegir un bando en este juego de poder. ¿Y Samuel? ¿Quién era realmente? Una oscuridad se cernía sobre ellos y todo lo que pensaban saber estaba por cambiar. La mirada del niño se aferró a Samuel y un grito que se desvanecía en el aire dejó claro que la batalla por su libertad apenas comenzaba. Las preguntas que antes parecían sencillas, ahora estaban rodeadas de sombras y misterios impenetrables. ¿Cuánto más estaba oculto? ¿Y quiénes eran realmente? En el eco de esa pregunta,
La multitud comenzó a murmurar la verdad que nadie se había atrevido a decir. La tensión se palpaba en el aire. El niño con el revólver apuntaba tembloroso hacia los hombres de las máscaras. «¡Suéltenlo o todos pagarán!». Su voz resonó con una fuerza inesperada. Los ojos de Mateo y Samuel se encontraron en medio de la tempestad. Había tanto miedo, pero también una destilada chispa de esperanza. El caos los rodeaba. El mundo se había convertido en un torbellino de gritos y pánico. Pero en ese instante, entre la locura, el tiempo pareció detenerse. Un instante después, las balas comenzaron a volar. Un segundo disparo rompió el silencio de nuevo. Esta vez, más cerca. Mateo sintió como su pecho se encogía. «¡Samuel!», gritó, pero no estaba seguro de que él pudiera oírlo en la confusión. Un par de hombres de la máscara avanzaron con decisiones firmes, pero el niño, con ese revólver emblando en su mano, pareció convertirse en un faro de valentía. Pero el giro inesperado llegó cuando, en un movimiento veloz casi inhumano, Samuel, en un acto de desesperación, dejó caer la tarjeta con el símbolo de la serpiente. El papel voló entre ellos como si tuviera vida propia, y cuando aterrizó en el suelo, la multitud se detuvo por un instante. La atención se centró en ese pequeño objeto brillando entre la mugre del suelo, como un faro en la oscuridad. Todo el mundo lo vio. Los hombres, Samuel, aturdido, gritó: «¡No! ¡No la toquen!». Pero era demasiado tarde. Uno de los hombres se abalanzó hacia la tarjeta, su mano extendida. El momento de tensión se volvió denso. Un destello, una fracción de segundo, y el hombre se desplomó. El sonido del disparo provenía del niño. «¡El precio por sus crímenes!», gritó, su pequeño cuerpo tembloroso, pero su voz resonó con una fuerza increíble. La multitud, que había estado lista para chocar en un río de caos, ahora se congeló ante el espectáculo. Samuel miró al niño, los ojos abiertos de par en par. «¿Quién eres realmente?», le preguntó, pero la respuesta ya no importaba. El hombre caído reveló algo aún más aterrador. Bajo su máscara de monstruosidad, el desconocido no era un extraño. Era un hombre que había estado en la cima de aquel imperio oscuro. Un antiguo aliado de Samuel, alguien que había traicionado a su lado en el pasado. La multitud murmuraba, echando miradas furtivas, intentando entender. Mateo sintió que se le encogía el estómago. Era evidente que Samuel no era solo un mendigo. Había un pasado turbulento que ahora comenzaba a brotar como un volcán. Pero, ¿por qué el niño parecía saber tanto? ¿Qué conexión había entre ellos? El caos se reinició. Ruidos de pasos, gritos, confusión. Los hombres de la máscara, ahora descontrolados, sacaban sus armas. La tensión era como un resorte a punto de romperse, y Mateo, atrapado en el centro del conflicto, entendió que el tiempo se le agotaba. «Samuel, debemos salir de aquí», gritó con desesperación. Samuel retrocedió un paso, su rostro una mezcla de determinación y terror. «El niño es la clave, Mateo. Él sabe más de lo que imaginas». Pero antes de que pudieran dar otro paso, una figura conocida emergió entre la multitud. Era Mateo, pero no el que ellos conocían. Era un duplicado, un Mateo con mirada fría, como si estuviera hecho de sombras. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». El otro Mateo lanzó la pregunta como un veneno. La atmósfera se volvió explosiva. Todos en la multitud contuvieron la respiración. Era un juego más grande de lo que jamás podrían haber imaginado. La realidad se tornó un laberinto aterrador, donde las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera aterradora. Samuel sabía que la vida que había llevado durante años era solo una parte de un plan oscuro. Mateo,
o el otro Mateo? Sonrió de forma escalofriante. Toda la ciudad es parte de esto, y tú, Samuel, eres el corazón de su ruina. Los ojos de Samuel se llenaron de terror, y en ese segundo entendió que la batalla no iba a ser por su survival, sino por su alma. ¿Quién era realmente el niño? ¿Y el Mateo verdadero? ¿Qué red había tejido su existencia? Uno a uno, los secretos se desmoronaban y un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Las cartas estaban sobre la mesa. ¿Y el verdadero juego? Preguntó Samuel, su voz apenas un susurro. La revelación del duplicado estaba comenzando a desmoronar el poco sentido que había encontrado en el caos. ¿Todo? El otro Mateo soltó una risa seca. Tú no sabes nada, Samuel. Has estado bailando en la cuerda floja y ni siquiera lo sabías. Eres más importante de lo que crees. Una ola de pánico atravesó a Samuel. Sus ojos oscurecieron. ¿Importante? ¿Soy solo un...? ¡Silencio!, gritó el niño, su mano temblorosa ahora firme. Si sueltan a Samuel, todos sufren. No hay salida. La multitud se había convertido en un ente vivo, respirando miedo y confusión. Las luces de neón parpadeaban, tomaban forma de sombras danzantes. Samuel sintió un ardor en el pecho. Cada palabra del niño lo empujaba hacia una verdad que no podía soportar. ¿Qué quieres? ¿Qué sabes?, insistió, su voz quebrándose. El niño respiró hondo, se veía más valiente que nunca. Tu pasado, Samuel, el mío, nos unen más de lo que piensas. Mateo apenas podía pensar. Cada respuesta parecía girar como un torbellino en su mente. ¿Qué está pasando?, murmuró para sí, recorriendo con la mirada a su alrededor antes de regresar al niño. De repente, un estruendo rompió el hechizo. Un grupo de policías llegó, sus sirenas rasgando la calma. Las luces azules reflejaron en los rostros asustados. ¡Al suelo todos!, gritaron. La multitud se dispersó en un instante. Un grito de terror envolvió el ambiente. ¡No!, exclamó el niño retrocediendo. El revólver se le escapó de las manos, cayendo al suelo. La mirada del niño se tornó aterrada. «No te atrevas a hacer lo que creo que harás», gritó en dirección a los hombres de uniforme. Un policía se lanzó hacia el revólver, pero en el último segundo, Samuel se apresuró a interponerse. «Es un niño, detente». Pero las palabras se perdieron en el caos. El oficial se hizo a un lado. El arma se deslizó por el pavimento. «Samuel, muévete», gritó Mateo, sintiendo que el tiempo se deslizaba. Fue en ese momento que todo cambió. Mientras el oficial se acercaba, un rostro familiar apareció entre la multitud. Era Clara, la madre del niño, pero con una mirada vacía. El mundo pareció desvanecerse mientras Mateo la observaba con incredulidad. «¡Madre, no!», gritó el niño, pero el sonido de su voz se ahogó en el bullicio. Clara se abalanzó sobre el policía. Sus ojos reflejaban un rencor profundo. «¡Suéltalo! ¡No te atrevas a tocarlo!». Los murmullos aumentaron. La multitud contuvo la respiración. La mirada de determinación en su rostro desdibujó todo lo que Mateo había creído. Todo está conectado, Samuel. La organización, la ciudad, incluso tú. Nunca debiste salir de las sombras, dijo Clara, dirigiéndose a Samuel con un brillo de locura en los ojos. Eres el centro, eres la única salvación, la única arma contra ellos. Mateo sintió como su estómago se encogía. ¿Eres parte de esto? ¿Por qué no dijiste nada?, gritó. Pero Clara solo rió, un sonido que resonaba como un eco escalofriante. Porque la verdad debe ser revelada en su momento, y ese momento es ahora.
Antes de que alguien pudiera reaccionar, Clara apuntó el arma hacia el cielo y disparó. El eco del disparo sacudió la noche. El caos se desató. La gente comenzó a gritar en pánico, pero para Mateo y Samuel, el mundo en un instante se volvió borroso. Todas las piezas encajaban, revelando un patrón aterrador. Justo cuando Mateo entendía que todo tenía un sentido, se sintió arrastrado a un abismo del que sería imposible escapar. Mientras el niño miraba a su madre con desesperación, una oscuridad emergió desde las sombras. «Acabo de abrir la caja de Pandora», murmuró Clara, con una sonrisa, su mirada errante alcanzando a Samuel, como si supiera que él era la clave. Las tiradas de dados estaban sobre la mesa, y el único yugo entre ellos había empezado a desvanecerse. Con cada segundo que pasaba, la verdad les golpeaba, no como una revelación, sino como un tsunami. El futuro era un vacío, y el eco de un destino ineludible resonaba en el aire, atrapándolos. El estruendo del disparo resonó en el aire dejando a todos congelados. El caos que había comenzado a desatarse se detuvo de repente, como si el tiempo hubiera decidido tomar un respiro. Los ojos se posaron en Clara, que aún sostenía el revólver tembloroso. La multitud, atrapada entre el pánico y la incredulidad, contuvo el aliento. «¡Madre, no!», gritó el niño, pero su voz se ahogó en el murmullo creciente. Clara, con una mirada frenética, provocó una sensación de desconcierto en todos. Esa mujer, que parecía estar luchando por proteger a su hijo, ahora era parte de la creciente amenaza. «¿Qué estás haciendo, Clara?», Samuel la miró con desesperación. La revelación de sus intenciones lo golpeó como un ladrillazo en el pecho. La mujer que había querido proteger a ese niño no estaba aquí para cuidarlo, sino para iniciar un conflicto aún más oscuro. «Solo estoy haciendo lo que debo», dijo, y antes de que alguien pudiera reaccionar, apuntó hacia la multitud y disparó nuevamente. Esta vez el tiro cortó el aire. El sonido fue como un gran estallido, y todos se lanzaron al suelo, buscando refugio. Los gritos estallaron de nuevo cuando la gente comenzó a correr, empujándose unos a otros en la desesperación. Mateo sintió cómo su estómago se convertía en un torbellino de confusión y miedo. «¡No! ¡Es un niño!», gritó, pero todo se fue a pique en un instante. Las luces de la ciudad parpadeaban, creando un ambiente de pesadilla. Samuel, lleno de terror, se volvió hacia el niño. «¡Sal de aquí!», le gritó. Pero el pequeño no se movió. Sus ojos estaban fijos en su madre, entre el miedo y la determinación. Justo cuando Mateo pensaba que todo estaba condenado, un rugido vino de entre la multitud. Una figura emergió, un hombre alto con un abrigo oscuro y una actitud decidida. Con un movimiento rápido se acercó a Clara. Era un hombre que nadie había notado hasta ahora, un rostro que parecía sacado de una pesadilla. Su mano se deslizó a su cinturón y en un abrir y cerrar de ojos arrojó una granada al suelo. El estallido fue ensordecedor y el aire se llenó de polvo y caos. El mundo pareció girar de cabeza. Mateo sintió que sus pies se despegaban del suelo y en ese segundo todo se volvió un torbellino de luces y sombras. El hombre que había aparecido de la nada en la escena ahora estaba dándole una nueva dimensión a todo lo que sucedía. Las miradas se volvieron hacia él. Y el poder en sus ojos era suficiente para paralizar a todos. ¿Quién era? Mientras la mayoría de las personas caía al suelo, Samuel y Mateo se encontraron en medio de un abismo de pánico. «¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre?». Samuel apenas podía hablar.
Su voz era solo un susurro entre los escombros del caos. ¡El legado!, gritó el niño, su voz resonando más fuerte que el ruido de la granada. ¿Qué? La revelación hizo que pasara un escalofrío por la espalda de Mateo. El niño no era un simple niño, era la clave de algo más grande. La verdad se dibujaba frente a ellos y ellos estaban en el centro de todo. «Sujétate», dijo el hombre de abrigo, y antes de que pudieran reaccionar, lanzó un espejo quebrado hacia Clara. El cristal cortante hizo contacto y el impacto fue brutal. Ella cayó al suelo, paralizada por el shock y el dolor. Todos los ojos miraron a Clara y el miedo se transformó en confusión. Mateo dio un paso hacia adelante, pero algo en el cuerpo de Clara comenzó a cambiar. Unas sombras brotaron de su piel, oscureciéndola. Era como si se la hubiera tragado la noche. «¡No! ¡No puede ser!», gritó Samuel, al darse cuenta de que la mujer no era quien decía ser. Samuel sintió que el mundo se desmoronaba ante él. Clara, la mujer que había traído caos, se transformaba en algo aterrador, algo que nunca había imaginado. «Detrás de ella, todo está conectado», dijo el hombre de abrigo, levantando la voz para hacerse oír. «Hacia un futuro que ningún hombre puede comprender. La verdad debe salir a la luz». Antes de que pudiera terminar la frase, el suelo tembló bajo sus pies. Mateo, Samuel y el niño miraron aterrados, mientras la oscuridad empezaba a extenderse, como una sombra que engullía todo a su paso. «¿Qué has hecho, Clara?», Samuel se preguntó. La respuesta quedó atrapada en el aire, mientras la ciudad se consumía en el horror. Las calles ardían con el eco de las revelaciones, y el futuro era un gran signo de interrogación. Samuel y Mateo miraron a los ojos del niño, y en ese encuentro sabían que algo había cambiado para siempre. La verdad se aproximaba, y las sombras se acercaban, conectando sus destinos. Un grito desgarrador resonó en la distancia. Todo había cambiado, y cada secreto estaba a punto de salir a la superficie. ¿A qué bando pertenecerían ahora? Las piezas del rompecabezas se movían, y la tensión crecía. ¿Quiénes eran ellos realmente? Las luces de la ciudad parpadeaban, y el aire temblaba por el eco del disparo. El momento se estiró como un chicle, pesado, insoportable. Samuel, Mateo y el niño miraban a Clara caer y el cambio en el ambiente fue palpable. La atmósfera se sentía diferente, cargada de algo oscuro, una tensión casi eléctrica que erizaba la piel. Fue entonces cuando Clara, aún en el suelo, levantó la mirada y en sus ojos brilló algo que nadie había visto antes. Una determinación mutilada, pero poderosa. «¿Qué has hecho?», exclamó el hombre de abrigo, retrocediendo con sorpresa, como si temiera lo que vendría. Su rostro, antes sereno, ahora mostraba un rictus de terror. El niño también se asustó. Clara no era solo una madre furiosa. Su expresión revelaba una historia más oscura, una conexión con aquel hombre que no habían anticipado. De pronto, una explosión de luces iluminó el cielo, una llamarada que pareció dividir la realidad. La multitud se dispersó, gritos y caras de pánico se volvían sombras desesperadas. Samuel sintió que le faltaba el aire, un golpe en su pecho, y el mundo se desvaneció. La imagen de Clara se transformó. En lugar de lágrimas, lo que emergía de sus ojos era un brillo casi sobrenatural, una chispa que parecía absorber la luz alrededor. «Basta, es momento de que lo sepan». A sus pies, la granada había dejado una nube de humo denso. Samuel y Mateo se cubrieron la boca, intentando no toser, pero el aire se hizo pesado y las miradas se volvían piedras. En ese instante, Clara levantó sus manos
y pronunció un mantra que resonó en el aire, un eco ancestral que se fue extendiendo y transformando todo a su alrededor. De repente, el niño gritó, su voz desgarradora. ¿Cómo? ¡No lo hagas! Pero los ojos de Clara brillaban con una luz fría y cruel. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un murmullo que sonaba como un lamento. Las sombras que rodeaban a Clara comenzaron a brotar, retorciéndose a su alrededor, como si fueran extensiones de su desesperación. Eres la llave de todo, Samuel. Solo tú puedes liberarlos o condenarlos. La voz de Clara resonó, y con cada palabra avanzaba hacia el hombre de abrigo, minando su autoridad. Los hombres enmascarados, que antes actuaban como ejecutores implacables, retrocedieron, sintiendo la presión de su poder. ¿Qué estaba ocurriendo? En un giro inesperado, el hombre de abrigo levantó su mano. Una señal. Instantáneamente, los hombres enmascarados comenzaron a gritar, como si fueran marionetas a las que alguien había cortado los hilos. ¡Ah! ¡No! No, Clara. Lo que haces es traición. Sus ojos reflejaban terror, pero también desesperación. El traidor eres tú, y siempre lo has sido. Clara pronunció cada palabra con un veneno que cortaba el aire. Samuel y Mateo intercambiaron miradas deslumbrados al descubrir que Clara, la madre protectora, no era solamente eso. Su historia se enredaba con la oscuridad que ellos buscaban entender. La ciudad no era solo un escenario, era un tablero de ajedrez en el que todos eran piezas. Samuel sintió un nudo en la garganta. ¿Eres parte de esto? ¿De su mundo? El impacto de sus palabras resonó como un disparo. La revelación se sentía como una traición, una puñalada que desilusionaba todo lo que conocía. Clara, en medio del caos, sonrió. Una sonrisa escalofriante que congeló la sangre. No soy solo una madre, Samuel. Soy la dueña de las sombras, y contigo he vuelto a ser completa. El suelo comenzó a vibrar. La ciudad se erguía por el poder de Clara, y con cada latido, la realidad parecía modificar lo que conocían. El niño dio un paso atrás, mirando a su madre con terror. «No, no puedes hacer esto». ¿Qué estás diciendo, Clara?», gritó Mateo, el pánico llenando su voz. Pero las conexiones se hicieron más densas, y el aire quedó atrapado entre ellos. Mientras la oscuridad se extendía, un nuevo poder comenzaba a surgir. Y en un instante, como un estallido de estrellas en el horizonte, la figura del hombre de abrigo fue absorbida por las sombras de Clara. El niño gritó, pero las palabras se desvanecieron en la bruma. La realidad se distorsionó, y Samuel, atrapado entre el terror y la revelación, comprendió que todo lo que pensó que sabía estaba a punto de desmoronarse. Un silencio ensordecedor se apoderó, la multitud congelada, los rostros latentes de miedo y confusión. Clara había tomado el control. ¿Pero a qué precio? Y cuando todo parecía lo más oscuro, una sombra emergió de la nada. El verdadero poder detrás del velo. El verdadero legado de Clara, listo para cambiarlo todo una vez más. ¿Qué más se ocultaba en la oscuridad? ¿Y qué significa esto para Samuel, Mateo y el niño? La tensión aumentaba. El suspenso era insoportable. Y justo cuando pensaban que no podía empeorar, resonó un nuevo disparo, diferente, que hizo temblar a la ciudad entera. El estruendo del disparo resonó en la noche. El aire se cargó de tensión, dejando a todos atónitos. Clara, con el revólver aún humeante, sonrió de forma inquietante. La multitud estaba parada en un silencio pesado.
Pero el niño a su lado gritó desde el fondo de su ser: «No, madre, esto no es lo que quieres». Un escalofrío recorrió la espina de todos los presentes. Samuel y Mateo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintieron que una sombra se cernía sobre ellos. Clara levantó su mano, y el caos que había comenzado a girar en torno a ellos se convirtió en un torbellino de luces deslumbrantes. La ciudad misma parecía temblar mientras oscuros rincones se llenaban de una energía oscura. Las luces de los edificios parpadeaban como si estuvieran intentando. «Eres más poderosa de lo que imaginas, Samuel», Clara gritó, sus ojos llenos de locura y revelación. «Tu linaje lo decide todo». Samuel frunció el ceño, completamente perdido. «¿Qué estás diciendo? No tengo poder». Pero en ese momento, entre el humo y el miedo, la figura del hombre de abrigo comenzó a desvanecerse, no como una sombra, sino como un sueño roto. La mirada de Clara se centró en él, nostálgica y llena de resentimiento. «El legado no pertenece solo a ti, Samuel. Pertenece a todos nosotros, y debemos elegir». El silencio se cortó como el eco de un disparo. Todos estaban inmóviles, incapaces de comprender. ¿Qué elecciones estaban en juego? El niño, con lágrimas en los ojos, cerró la distancia entre ellos, mientras la tensión crecía. «Soy el último de nuestra línea, el vínculo real». Mira que sus palabras resonaran en el aire. «Solo juntos podemos parar esto. Podemos cambiar el destino». Mateo sintió que el estómago se le encogía. «¿Qué significa eso? ¿Quién eres realmente?». Pero antes de que el niño pudiera contestar, un nuevo disparo resonó en la distancia, y el horror se vertió sobre ellos como un torrente. Un claro sonido de calzado resonó en la acera, y una multitud de hombres armados, completamente equipados, apareció de las sombras. Clara, su expresión de descontrol, se detuvo. «No, no pueden estar aquí», clamó, retrocediendo, mientras los hombres se acercaban, desbordando a la multitud como un río de terror. «Es un encubrimiento. Están enviando un mensaje», dijo uno de los hombres, y al instante todo el lugar se convirtió en un caos absoluto. En el tumulto, el niño se convirtió en el centro de atención. «No te atrevas a tocarlos», gritó. Pero los hombres, avanzando con autoridad, empujaron a todos a un lado, y ante los ojos incrédulos de todos, surgió un rayo de luz desde sus dispositivos. «¡Suficiente!», gritó el hombre del abrigo, ahora más aprensivo que nunca. «Si no se apagan las llamas, queda en tus manos, Samuel». Y en ese instante, un rayo de luz impactó con fuerza en el suelo justo frente a Samuel. La explosión de energía lo atravesó, como si una corriente eléctrica lo empujara hacia adelante. Sintió un torrente de recuerdos desconocidos fluir a través de su mente, visiones de un pasado que nunca había vivido, de vidas entrelazadas, de decisiones fatídicas. «¡Samuel, resiste!», gritó Mateo, pero ya era demasiado tarde. La conexión se activa. Todo cambió. En un giro de la trama, el niño se desvaneció en el aire, dejando solo un eco de risa que resonó como un canto. Clara se cayó de rodillas, atrapada entre el horror de la realidad y el miedo a lo desconocido. «¿Qué has hecho?». Samuel sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. La verdad que había buscado durante tanto tiempo estaba a punto de revelarse, pero no estaba preparado para el precio que tendría que pagar. La amenaza de los hombres enmascarados se volvió una sombra que se extendía, mientras las luces de la ciudad se apagaban de a una. Los ojos de todos estaban fijos en Clara y en Samuel. En ese momento decisivo, «La elección es nuestra», gritó Clara,
su voz resonando entre el polvo. Pero con ese grito, la máscara que había estado usando comenzó a desvanecerse, revelando una verdad aún más aterradora. Era el hecho de que todos estaban conectados de una forma que nunca imaginaron. La ciudad, Clara, el niño, incluso Mateo, eran parte de un plan que iba mucho más allá de cualquier guerra de poder. Samuel, atrapado en medio de esta tormenta, se dio cuenta de que estaba al borde de algo mayor, algo que cambiaría no solo su destino, sino el de todos. Y mientras todo temblaba a su alrededor, el eco de una sombra que quedó en el aire dejó un meh. En el frío de la noche, donde la oscuridad reinaba, Samuel entendió que había algo más de lo que los ojos podían ver. Estaba atado a un destino que no podía evitar, y los secretos que aún permanecían en las sombras lo acechaban. El estruendo del disparo resonó en la noche. El aire se cargó de tensión, dejando a todos atónitos. Clara, con el revólver aún humeante, sonrió de forma inquietante. La multitud estaba parada en un silencio pesado, pero el niño a su lado gritó desde el fondo de su ser: «¡No, madre! ¡Esto no es lo que quieres!». Un escalofrío recorrió la espina de todos los presentes. Samuel y Mateo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintieron que una sombra se cernía sobre ellos. Clara levantó su mano, y el caos que había comenzado a girar en torno a ellos se convirtió en un torbellino de luces deslumbrantes. La ciudad misma parecía temblar, mientras oscuros rincones se llenaban de una energía oscura. Las luces de los edificios parpadeaban, como si estuvieran «Eres más poderosa de lo que imaginas, Samuel», Clara gritó, sus ojos llenos de locura y revelación. «Tu linaje lo decide todo». Samuel frunció el ceño, completamente perdido. «¿Qué estás diciendo? No tengo poder». Pero en ese momento, entre el humo y el miedo, la figura del hombre de abrigo comenzó a desvanecerse, no como una sombra, sino como un sueño roto. La mirada de Clara se centró en él, nostálgica y llena de resentimiento. «El legado no pertenece solo a ti, Samuel. Pertenece a todos nosotros. Y debemos elegir». El silencio se cortó como el eco de un disparo. Todos estaban inmóviles, incapaces de comprender. El niño, con lágrimas en los ojos, cerró la distancia entre ellos mientras la tensión crecía. «Soy el último de nuestra línea, el vínculo real». Las palabras del niño resonaron en el aire. «Solo juntos podemos parar esto, podemos cambiar el destino». Mateo sintió que el estómago se le encogía. «¿Qué significa eso? ¿Quién eres realmente?». Pero antes de que el niño pudiera contestar, un nuevo disparo resonó en la distancia, y el horror se vertió sobre ellos como un torrente. Un claro sonido de calzado resonó en la acera, y una multitud de hombres armados, completamente equipados, apareció de las sombras. Clara, su expresión de descontrol, se detuvo. «No, no pueden estar aquí», clamó, retrocediendo, mientras los hombres se acercaban, desbordando a la multitud como un río de terror. «Es un encubrimiento. Están enviando un mensaje», dijo uno de los hombres, y al instante todo el lugar se convirtió en un caos absoluto. En el tumulto, el niño se convirtió en el centro de atención. «¡No te atrevas a tocarlos!», gritó. Pero los hombres, avanzando con autoridad, empujaron a todos a un lado, y ante los ojos incrédulos de todos, surgió un rayo de luz desde sus dispositivos. «¡Suficiente!», gritó el hombre del abrigo, ahora más aprensivo que nunca. «Si no se apagan las llamas, queda en tus manos, Samuel». Y en ese instante, un rayo de luz impactó con fuerza en el suelo, justo frente a Samuel. La explosión de energía lo atravesó, como si una corriente eléctrica lo empujara hacia adelante.
Sintió un torrente de recuerdos desconocidos fluir a través de su mente. Visiones de un pasado que nunca había vivido, de vidas entrelazadas, de decisiones fatídicas. «¡Samuel! ¡Resiste!», gritó Mateo, pero ya era demasiado tarde. La conexión se activa. Todo cambió. En un giro de la trama, el niño se desvaneció en el aire, dejando solo un eco de risa que resonó como un canto. Clara se cayó de rodillas, atrapada entre el horror de la realidad y el miedo a lo desconocido. «¿Qué has hecho?». Samuel sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. La verdad que había buscado durante tanto tiempo estaba a punto de revelarse, pero no estaba preparado para el precio que tendría que pagar. La amenaza de los hombres enmascarados se volvió una sombra que se extendía, mientras las luces de la ciudad se apagaban de a una. Los ojos de todos estaban fijos en Clara y en Samuel. En ese momento decisivo, «La elección es nuestra», gritó Clara, su voz resonando entre el polvo. Pero con ese grito, la máscara que había estado usando comenzó a desvanecerse, revelando una verdad aún más aterradora. Era el hecho de que todos estaban conectados de una forma que nunca imaginaron. La ciudad, Clara, el niño, incluso Mateo, eran parte de un plan que iba mucho más allá de cualquier guerra de poder. Samuel, atrapado en medio de esta tormenta, se dio cuenta de que estaba al borde de algo mayor, algo que cambiaría no solo su destino, sino el de todos. Y mientras todo temblaba a su alrededor, el eco de una sombra que quedó en el aire dejó un «me». Entonces, algo cambió. Un grito desgarrador brotó de la multitud. Un joven que había estado callado levantó su mano, con una mirada de locura en sus ojos. «¡Soy yo! ¡Soy el hijo perdido!». La revelación sacudió al grupo. Todos, incluso Clara, quedaron atónitos. Samuel dio un paso atrás, el corazón en la garganta. «¿Qué? ¿Cómo?», murmuró. «¡Lo sabía! ¡Lo sabía desde el principio!». El joven comenzó a reír, pero era una risa llena de dolor. «Todo este tiempo me escondí entre las sombras, esperando el momento justo para volver, y aquí estoy». La multitud se agitó, algunos murmullaron en voz baja, otros se entregaron al pánico. Mateo miraba a Samuel y luego a Clara, tratando de descifrar la verdad detrás de esta nueva revelación. La atmósfera se tornó densa, como si el aire se hubiera enrarecido. «¡No puede serlo! ¡No puede ser tan sencillo!», gritó Clara, su rostro pálido. Pero el joven no se detuvo. «Soy el verdadero heredero. Tengo el poder, el linaje que Claudia no pudo destruir. La ciudad está en mis manos, y tú, madre, no puedes detenerme». Samuel sintió que el suelo se desmoronaba. Todo lo que había creído sobre su madre, sobre su vida, se deslizaba como arena entre los dedos. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué ahora?». Los hombres de la máscara retrocedieron, temerosos del giro inesperado que había tomado la situación. «Porque es tiempo de elegir, y esta vez yo tengo la ventaja», dijo el joven, su voz resonando en el aire cargado de energía. La ciudad se convirtió en un espectáculo de luces y sombras, los edificios amenazando con caer, mientras la multitud temblaba. «¡Suéltame! ¡No eres mi hijo!», gritó Clara, desbordada por el horror. Pero en su mirada, Samuel vio algo más. No solo miedo, sino el eco del orgullo y de la traición que nunca había imaginado que existía en su familia. La tensión llegó a un punto de ebullición. Samuel, temblando, se dio cuenta de que la verdad era más perturbadora de lo que había previsto. La revelación de este nuevo hijo, su hermano perdido, ponía todo en juego:
levantando preguntas que jamás habría imaginado. ¿Era posible que su madre hubiera estado atrapada en un ciclo de mentiras tan profundas? ¿Qué significa esto para mí, para nosotros?, murmuró, sintiendo un torrente de emociones desgarradoras. Las sombras empezaron a cerrarse, y Samuel se dio cuenta de que la batalla aún no había terminado. La elección que debía hacer lo enfrentaría no solo a su madre, sino a una historia que no le había sido contada. Y así, mientras las luces titilaban ominosamente, todo se desvaneció, dejando un silencio mortal, una promesa de que el verdadero juego apenas comenzaba. El tiempo se detuvo. El grito del joven resonó en los corazones de todos, y las tensiones acumuladas exigieron una explosión. Samuel dio un paso adelante, su mente un torbellino. ¿Era posible que todo lo que había vivido, la lucha por entenderse a sí mismo, estuviera atado al legado de Clara? Clara, al darse cuenta de que su verdad estaba al borde de la luz, se retorció. No puede ser mi hijo. Esto es una locura. Su voz tembló, llena de desesperación, pero en su mirada había algo más. Miedo y una chispa de reconocimiento. Tú no sabes quién eres, pero el joven no se detuvo. Sé quién soy y eso es suficiente. El legado me pertenece, no a ti. Sus ojos ardían con determinación y la multitud respiró en unísono, una mezcla de miedo y asombro. Los hombres de la máscara, que habían estado listos para irrumpir en el caos, vacilaron. Las sombras que desbordaban de Clara comenzaron a apoderarse de ellos, convirtiendo la escena en un espectáculo de luces y sonidos disonantes. «¡Detente, Clara!», exclamó uno de ellos, ahora con un tono desafiante, pero la autoridad de su voz temblaba. Samuel sintió una presión en su pecho, una urgencia inminente. «¡Todos escuchen!», gritó, su voz resonando en el abarrotado entorno. «Estamos atrapados en esto juntos. No podemos permitir que el miedo nos consuma. La elección es nuestra». La multitud, aunque temerosa, comenzó a moverse, algunos dando pasos hacia adelante, otros asustados, pero todos comenzando a entender que su destino estaba más entrelazado de lo que pensaban. En ese momento de conexión íntima, Samuel lanzó una mirada de firmeza a Clara. «Si realmente eres mi madre, lucha por nosotros, por el futuro». Un silencio pesado invadió el aire. El foco se centró en Clara. La luz que la envolvía parecía atenuarse. Las sombras que había dejado atrás empezaron a retroceder en una lucha interna colosal. La transformación era palpable. La atmósfera vibraba de energía. «¿A qué precio, Samuel?», Clara dijo, su voz ahora una súplica. «¿A qué costo debemos pagar para liberarnos de este ciclo?». «No hay salvación sin sacrificio». El joven dio un paso al frente y tomó la mano de su madre. «El sacrificio ha sido demasiado. El futuro debe ser diferente. Debemos unir fuerzas». En un instante, la mirada de Clara se iluminó. Un destello de esperanza atravesó su angustia. «Tal vez, sí, tal vez», murmuró. A su alrededor las sombras se desvanecieron lentamente y la luz de la verdad comenzó a abrirse paso. Mateo observó la escena, sintiendo un nudo en la garganta. La realidad era más complicada de lo que había imaginado. La ciudad estaba en sus manos y el destino de todos pendía de un hilo. «Es momento de crear un nuevo camino», gritó, y eso resonó como un eco vital. En un giro dramático, todos alrededor comenzaron a respaldar la promesa de cambio. Alzaron las manos, formando un círculo de fuerza y unidad. «No más engaños, no más sombras», gritó la multitud. En ese instante, todo se iluminó. La oscuridad fue reemplazada por un resplandor que envolvió a todos, como si la ciudad misma estuviera despertando de un largo letargo. Pero justo cuando parecía
que el caos se resolvía, un misterioso murmullo emergió de las sombras, una risa sibilante resonó y todos sintieron el escalofrío de una amenaza no tan lejana. El verdadero antagonista aún estaba presente, acechando en la penumbra. La luz que habían invocado había creado un nuevo camino. Sí, pero también había desatado fuerzas que no podían controlar. El nudo de la historia recién comenzaba a desenredarse. ¿Serían capaces de enfrentar esto juntos? ¿O la oscuridad se escondería en un rincón esperando su momento? Samuel, Clara, el joven y Mateo se miraron con una renovada determinación, sabiendo que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad, pero también con la sensación preocupante de que el viaje apenas comenzaba. Y así, entre esperanzas y sombras, se oyó un eco distante de susurros insidiosos, dejando la puerta abierta hacia nuevas tragedias y aventuras por venir. Y ahora, amigos, esto es solo el principio. Asegúrate de suscribirte inminentemente a este canal si no quieres perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte así de que estamos en la misma energía. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que podría pasar a continuación. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos.